Max a empezar a levantar las cosas. Ahorita les voy a hablar más a detalle de cada una de las áreas, pero quiero explicar ahorita en general. La siguiente parte, bueno, es el modelado. Hay quien lo disfruta, hay quien no lo disfruta. Yo la verdad es que odio el modelado, pero bueno, se tiene que hacer. Las primeras revisiones de los modelos en blanco, revisión arquitectónica, que todo esté bien, que no haya ninguna cosa mal interpretada de los planos. Después ya pasamos a la parte que a mí se me hace la más divertida, que es la producción y ambientación. Ya estamos hablando de empezar a iluminar, empezar a meter el ambiente, empezar a meter árboles, empezar a meter texturas. Después, la parte más compleja y más larga, particular en mi caso, son las revisiones. Es el ir y venir de información con el cliente hasta que quede en el punto exacto. Una vez que tenemos la aprobación, hacemos una optimización. Esta parte es importantísima para animación. Todavía en renders no pasa nada. Si te tardó 20 horas una imagen, puede que salga. Pero si estás hablando de una animación y tienes el cuadro en 20 horas, jamás te va a salir. Entonces tienes que optimizar tus escenas. Tienes que hacer que las escenas realmente puedan ser sacadas, y puedan ser sacadas no solo en tu mejor computadora, sino también en tu peor computadora. Entonces esa es una parte muy importante para la animación. Luego ya el rendereo y la postproducción. La postproducción es una parte también muy importante para la animación, porque nos ayuda a que si alguna cosa salió mal, la podemos arreglar en postproducción, en lugar de que tengamos que volver a sacar todo. Para el desarrollo conceptual, básicamente son estas 4 áreas las que nosotros planteamos. Primero, justo lo que estamos diciendo, ¿a quién le voy a hablar? Si no tenemos claro esto, todo lo demás va a ser muy complicado. También es qué historia quiero contar. Para determinar qué historia quiero contar, importa mucho hablar también con el cliente. Saber exactamente qué es lo que le interesa a él, qué es las áreas que él piensa que son más importantes de su proyecto, qué son los valores agregados de su proyecto. Entonces esto nos va a dar una visión mucho más completa que podemos traducir a un mejor producto. Sketch, storyboard y referencias. Esta parte es importantísima. Sobre todo cuando trabajamos con un equipo, todos tienen que estar en el mismo canal, todos tienen que saber exactamente hacia dónde van. La mejor forma es, tal cual, detener la producción, juntarse, revisar exactamente qué se va a hacer los storyboards, hacer un guión, escaleta, si no hay tiempo para algo más, pero tener muy claro qué es lo que se va a hacer. Y antes de empezar a poner muebles, ambientar, hacer cosas que nos va a consumir tiempo, también aprovechar y usar las referencias, los storyboards que hemos sacado, para mandárselos al cliente y que el cliente nos apruebe desde un principio. Con esto vamos a reducir muchísimo los tiempos de aprobación y ir y venir de información. Luego tenemos la planeación estratégica, que es una parte mucho más administrativa. Básicamente es saber cómo vamos a asignar los recursos de la empresa, tanto humanos, en cuanto al equipo que va a estar asignado al proyecto, como técnicos de cuáles van a ser las computadoras que van a estar asignadas, cuáles licencias van a estar asignadas a este proyecto, y si vas a tener una granja de render o lo vas a hacer interno, todo ese tipo de cosas. La parte del modelado, que de nuevo es de las que menos me gustan, pero se tiene que hacer, no hay de otra, es muy importante que se haga muy limpio. Si no se hace limpio, le estamos, ahora sí que cargando más la mano a V-Ray de lo que deberíamos. Hay muchas cosas que si están bien modeladas van a salir bien. En los renders fijos todavía podemos tener caras que no son de 4 lados, o de 4 vértices. Podemos hacer muchas cosas que en la animación no podemos. Porque en el momento en el que lo empecemos a tratar de renderear, nos daremos cuenta de que hay caras que empiezan a fliquerear, texturas que no se renderean bien, y básicamente no es la culpa de V-Ray, es nuestra culpa por no haberlo modelado bien desde un principio. Entonces hay que ser muy cuidadosos en cómo se modela. Esa es una parte que siempre hemos tenido mucho cuidado
de que todo quede lo más limpio posible desde un principio. Además, también cuando se está trabajando en equipo, es importante que cualquier miembro del equipo lo pueda tomar y pueda trabajarlo sin mayor problema. Entonces, mantener todo bien nombrado, mantenerlo todo bien acomodado para que sea muy fácil trabajar. Este es básicamente nada más una opinión propia sobre las diferentes paqueterías de modelado. Les recomiendo que usen varias, que se acostumbren a trabajar en diferentes aplicaciones, no se aten a una sola, porque cualquier día Autodesk compra la otra y lo cierra o lo que sea. Entonces mejor acostúmbrense, y además no siempre necesitamos la mejor aplicación para todo. Tenemos, por ejemplo, el 3D Max. El 3D Max es excelente. El 3D Max y Maya es lo que más usamos, creo que prácticamente todos aquí. Tal vez SketchUp también sea una herramienta bastante importante actualmente, pero son las herramientas esenciales que usamos. Pero 3D Max es de las más caras. Entonces, si estamos hablando de recursos y cómo optimizar recursos, tener muchas licencias de 3D Max nada más para estar modelando es un poco ilógico. Tenemos por otro lado, bueno, el ZBrush, Modbox, que son excelentes para agregar detalle, todo eso. AutoCAD, yo en particular odio AutoCAD. Sí, la primera vez que lo usé fue porque mi hermano, que es arquitecto, me pidió que le ayudara con los renders. Desde el primer momento lo odié. Se me hace que no tiene una interfaz gráfica nada sencilla, pero bueno, es el estándar para poder ver y recibir planos y hacer ajustes. Y el Blender, que curiosamente no se usa tanto, pero es una aplicación de código libre que puedes hacer cosas excelentes de modelado desde ahí y pasarlas a 3D Max. Entonces, nosotros en particular justo usamos ese sistema. Tenemos 3D Max y Blender como las principales para modelado. SketchUp únicamente es para cosas sencillas y si nos mandan los modelos, poderlos trabajar. ZBrush para poder agregarle detalle, por ejemplo, a un sillón que queden perfectas las arrugas y todo eso, lo tenemos. Y AutoCAD, pues ni modo, ese tiene que existir. Este es un poco de lo que pasa si no siguen un modelado apropiado. Usamos booleans. Empezamos a hacer algún movimiento del objeto cortado con booleans, se destruye la geometría. Usamos más de 4 vértices por polígono, podemos tener inconsistencias en el render, que esto se vuelve muy visible ya en la animación. Luego tenemos los polígonos coplanares, básicamente es cuando un polígono se encuentra con otra cara, y ese es importantísimo en la animación cuidarlo mucho, porque se empieza a ver como que se voltea. Es una cosa muy, muy rara. Al principio, cuando lo ves, es de ¿qué le está pasando? Está como bailando. No, pues es justo eso. Y los normal flipeados, sobre todo para superficies refractivas y reflectivas, si no están bien puestos, se comportan de una manera muy rara. Otra parte muy importante del modelado es el nivel de detalle. Cuando estamos haciendo animación tenemos que considerar hasta el último polígono de la escena. Tratar de reducirlo lo más que se pueda para justo poderlo renderear. Entonces, por ejemplo, un árbol que tal vez vendría con 1,5 millones de polígonos, fácilmente lo podemos reducir a que sean de 1/4 parte o hasta menos. Sobre todo si va a estar lejos, nadie lo va a notar. No tienen que tener árboles de Evermotion hasta atrás de la escena a 1 kilómetro. Nadie lo va a notar. Mejor aprovechen usar modelos low poly para esas áreas. Los V-Ray proxies son, yo creo que probablemente la herramienta que logra hacer que nuestro trabajo se pueda hacer. Son increíbles, pero tienen sus particularidades. Para que funcionen adecuadamente, se tiene que trabajar, por ejemplo, repitiendo mucho los objetos instanciados.
Si nosotros simplemente agarramos, plantamos todos nuestros árboles y después lo convertimos en Beaver Proxy como elementos separados, lo que estamos haciendo nada más es aventar ese proceso de cargar los objetos al momento de render, pero no estamos simplificando la escena. Si nosotros hacemos un objeto Beaver Proxy y lo instanciamos, entonces está cargando únicamente un objeto al momento de render y lo está multiplicando. Entonces esa es una parte muy importante de cómo optimizar una escena. La producción y la ambientación, básicamente tenemos que tener cuidado con algunas cositas, que es lo que nos separa un poquito de los renders fijos. Sobre todo, bueno, se me pasó por otro lado, iba antes, perdón. Cuando usamos materiales reflejantes, tenemos que cuidar mucho el glossiness cuando es para animación. ¿Por qué? En el momento que nosotros bajamos el factor de glossiness para hacer una superficie que tenga el brillo más suave, tenemos que aumentarle subdivisiones y eso aumenta tiempos de render. Si no, nos aumenta flicker. Entonces, ahí para compensar uno con otro, pues ahí le empezamos a mover. Yo les recomiendo que traten de mantener sus niveles de glossiness un poquito hacia arriba, sobre todo para animación, a menos de que sean objetos que realmente valgan la pena, que tengan el brillo perfecto, exacto, que sea algo en primer plano. Si es algo que está bastante lejos, igual, aprovechen. En la animación tenemos una gran ventaja. La gente no va a ver hasta el último centímetro de la imagen. Tienes el movimiento va a hacer que ciertos detalles se pierdan. Entonces aprovechen eso, hagan las cosas de la manera más eficiente posible. También las superficies refractantes, hay que tratar de evitar usar, bueno, se pueden usar, pero los subsurface scattering, la verdad es que sí le cuestan un poco de trabajo a la animación, son un poco pesados con los tiempos de render. Entonces, si los van a usar, que sean en cosas en donde va muy justificado y en donde van a tener, al final de cuentas, ese tiempo para poderlo renderear. En la animación tenemos una cuarta dimensión en composición. Básicamente las composiciones, pues creo que aquí todos tienen una muy buena idea de composición, pero también cuando estás tú hablando de imágenes en movimiento, tienes que tomar también en cuenta la temporalidad, tienes que tomar en cuenta la fluidez del movimiento, por dónde va a pasar la cámara, cuánto va a durar la cámara. ¿Cómo hacemos esto? Esta es una herramienta súper buena, son los previos de animación. Básicamente es una función que está integrada en 3D Max, se los voy a enseñar mañana ya en el Masterclass, pero lo que nos hace es, sobre el modelo, revisar exactamente que todo esté funcionando bien, que los tiempos estén jalando bien, que lo podamos meter a una aplicación de edición y que podamos ir armando un primer corte sobre esto y que incluso el cliente nos puede ir aprobando sobre esto antes de mandar a renderear un solo cuadro. Un poquito también de los plugins, de las librerías que llegamos a usar. Si quieren plantas en movimiento, estas son unas excelentes opciones. Onyx ya es un poquito viejo, el iGrass es buenísimo para hacer pastos en movimiento y el GrowFX le hemos agarrado muchísimo cariño porque puedes hacer básicamente cualquier árbol, cualquier vegetación y puede tener movimiento de viento, es impresionante. Y pues bueno, los demás, las librerías muy usadas, y usamos mucho el Forest Pack. Creemos que es muy bueno para distribuir objetos, sobre todo de vegetación, y además te mantiene la animación. Entonces puedes distribuir grandes áreas de objetos animados, convertidos ya en Beaver Proxies, y que te mantenga toda la animación. Este es el que les había contado, lo voy a saltar. Antes de mandar a rendereo, esta es una parte muy importante. Se los voy a explicar más a detalle el día de mañana en el Masterclass,
pero básicamente vamos de la optimización, el precálculo, la preparación final y el render. Todos estos pasos son importantes o necesarios para sacarlo. La optimización, como les decía, si no optimizamos la escena, probablemente no la podamos renderear. El precálculo, la mejor forma para que V-Ray pueda trabajar una animación es precalculando la escena para que no vaya a haber inconsistencias, no vaya a haber flickers, a menos de que vayamos a hacer algo más brute force. El precálculo es una de las herramientas increíbles que tiene V-Ray, por lo que podemos usarlo y que es una herramienta óptima, es una herramienta que nos da unos tiempos de render impresionantes y es también gracias a eso. La preparación final, igual les hablaré un poquito de cómo les recomiendo que pongan los archivos, cómo exportarlos, las pasadas, todo ese tipo de cosas. Y bueno, ya nada más el rendereo. Básicamente, llegamos a esa parte. Ya lo sacamos, rendereamos y salió algo mal. Siempre nos puede llegar a pasar. Tratamos de evitarlo lo más posible, pero llega a pasar. ¿Volvemos a sacarlo? ¿O lo tratamos de arreglar? Esa pregunta siempre te lo tienes que hacer. Cada vez que ves esto lo puedo arreglar en post o lo tengo que volver a sacar. Si lo puedes arreglar en post, el 90% de las veces es mejor. Entonces, les recomiendo tener en su workflow muy pensada la postproducción desde un principio. Muchas veces lo dejamos ahí como nada más un afterthought de bueno, sí, después ya a ver qué le pongo, le meto unos filtros, ¿qué importa? ¿No? El chiste es tenerlo desde el punto 1 que estamos planeando el proyecto, pensar también cómo vamos a atacar la postproducción, si vamos a meter, por ejemplo, efectos en postproducción, si vamos a necesitar librerías, si vamos a meter alguna otra aplicación, como algunas escenas con Phoenix FD que teníamos, vas a tener que integrar uno con otro, vas a tener que sacarlo en varias pasadas. Todo esto se tiene que pensar desde antes. Esta es una escena en donde tuvimos un problema, por ejemplo. Todas las cortinas, como lo sacamos con Irradiance y Light Cache, nos salió con Flickr. Teníamos muy poco tiempo para sacar esta escena, entonces era de, bueno, pues ni modo, lo sacamos así, vemos cómo sale. Efectivamente, las cortinas salían muy flickeradas, pero la ventaja es que empezamos a usar las herramientas que te proporciona V-Ray. Hay una nueva herramienta en V-Ray 3, ya luego les podrán